motivo de la encarnación. Miren, sobre esto ha corrido muchísima tinta y se han peleado mucho los teólogos, mucho, porque es un poco inútil plantearse ¿qué hubiera hecho Dios si el hombre no hubiera pecado? Bueno, el abad Ruperto, que es un teólogo del siglo XII, que leemos a veces en Maitines alguna lección de él, ya, como digo, en el siglo XII, 1100 y pico, fue el primero que se preguntó, ¿el Verbo se hubiera encarnado si Adán no hubiera pecado? Y entonces, a partir de entonces, hace ya 1000 años, se empezó esta cuestión a ventilar en la teología. Y durante muchos siglos estuvieron enredados los teólogos en ella. Todos admiten que aunque el hombre no hubiera pecado, Dios habría podido encarnarse, porque como si la obra de la creación hubiera estado incompleta sin la encarnación. Pero, ¿y en la presente economía en la que hemos tenido? O sea, después del pecado de Adán, si el motivo principal de la encarnación fue la redención del género humano, si el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera encarnado. O sea, no se trata tanto de averiguar lo que Dios hubiera podido hacer en otro orden de cosas, sino lo que ha hecho en virtud de su decreto, el motivo de la encarnación. Y hay dos opiniones. La primera, como hemos dicho, de este señor, el abad Ruperto, y también están aunque la escuela dominica piensa otra cosa, pero también aquí está San Alberto Magno y Scoto como el padre un poco de la escuela teológica franciscana, Duns Scoto. Y también está aquí en esta primera opinión nuestro padre San Francisco de Sales, que se adhirió a todos estos teólogos, que decían, yo les confieso, yo soy el último sardina de la banata, pero también a mí esta primera opinión, aunque no es la más ortodoxa. Bueno, esto es opinable, no es nada de fe, pero los más serios en teología eran los de la segunda opinión. Pero a mí también me gusta esta primera. ¿Qué decían estos señores? San Alberto Magno, Scoto y después San Francisco de Sales. El Verbo se hubiera encarnado aunque el hombre no hubiera pecado, porque la creación estaba imperfecta. Pero luego vienen los otros, que son ya los más seriezotes, los más, sobre todo Santo Tomás de Aquino, figúrense, que es el que estamos explicando, y sus comentaristas, los comentaristas de Santo Tomás, sobre todo el cardenal Cayetano, los almanticenses, teólogos españoles, y San Buenaventura, que ahí se separó de los franciscanos, se fue con Santo Tomás. Bueno, pues estos dicen, si Adán no hubiera pecado, el Verbo no se hubiera encarnado. Y aunque es una cuestión inútil, porque la cuestión es que el hombre pecó, pero siempre se discutió muchísimo y en buena teología, en la teología más fiable y más ortodoxa, siempre se decía, son cuestiones disputate, como se llamaba, cuestiones discutidas, son cuestiones de escuela, pero la opinión de Santo Tomás es la más probable. Siempre se decía. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es esta opinión se decía la más probable? Bueno, en la Sagrada Escritura tenemos muchísimas citas. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. O sea, siempre todo en la Escritura es en orden a la redención. Es la encarnación. Los santos padres lo mismo, no les voy a dar la cita de Ireneo, de San Atanasio, de Orígenes, de San Ambrosio, de San Agustín, y el magisterio de la Iglesia, basta esta cita primero del credo, que decimos en el credo de la misa, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendi de celis, que descendió del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. O sea que vino para salvarnos. Miren lo que en su encíclica sobre el corazón de Jesús, Aurietis Aquas, escribía Pío XII en 1956.
La fe católica, de acuerdo con la Sagrada Escritura, nos asegura que el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana pasible y mortal, principalísimamente porque anhelaba ofrecer pendiente de la cruz un sacrificio cruento para consumar la obra de la salvación de los hombres. Bueno, vamos a decir lo que dice Santo Tomás. ¿Por qué se debe preferir la sentencia de que el Hijo de Dios, de que el Hijo no se hubiera encarnado si el hombre no hubiera pecado? Porque las cosas que dependen solo de la voluntad de Dios no podemos conocerlas sino por la Sagrada Escritura. Y en todos los lugares de la Sagrada Escritura se nos dice que la razón de la encarnación es el pecado del primer hombre. Por lo tanto, lo más conveniente parece decir que la encarnación fue ordenada por Dios para remedio del pecado. Sin embargo, como Santo Tomás es tan preciso y tan exacto, termina diciendo, en la tercera parte de la Suma, termina diciendo, sin embargo, el poder de Dios no queda limitado para esto, ya que Dios hubiera podido encarnarse aunque el pecado no hubiera existido. O sea que el mismo Santo Tomás deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Se pone sus dificultades y las va disipando, pero no me detengo en ellas, porque no hacen tanto al caso y vamos a la penúltima conclusión y terminamos. Aunque la encarnación del Verbo se ordenó de hecho a la redención del hombre, sin embargo, todas las cosas han sido ordenadas por Dios para gloria de Cristo como su fin, principalmente el mismo hombre, mediante su redención del pecado. O sea, para esto murió y resucitó Cristo, dice San Pablo a los romanos, para ser Señor de vivos y muertos. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice a los Corintios. O sea, ¿qué nos está diciendo esta sentencia teológica? Que Dios pensó toda la creación en vista de Cristo. No sabemos si se hubiera encarnado, si el hombre no hubiera pecado o hubiera dejado de encarnarse. La cuestión es que toda la creación está ordenada para Cristo, lo cantamos, decíamos ayer en víspera. Todo fue creado por Él y para Él. Todo se mantiene en Él. Él es anterior a todo. Todo es para Él. Entonces, ¿por qué todo es para Él? Porque Cristo es Rey. Y lo explica el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas de 1925, con la que estableció la fiesta de Cristo Rey, y dice que Cristo es Rey por un doble título, por derecho de creación y por derecho de conquista. Primero porque Dios nos ha creado y somos suyos. Todo fue creado por Él y para Él. Y segundo, porque nos compró con su sangre. Cuando nosotros nos perdimos de su propiedad, nos salimos de cosas suyas, Él volvió a rescatarnos con su sangre. Nos preguntaban mucho en el seminario, y se me pegó y lo pregunto mucho, y alguna gente se queda un poco sorprendida. ¿Cómo va su preciosa vida? Y nos preguntaba el director espiritual del seminario, que era un santito, ¿cómo va tu preciosa vida? Yo lo pregunto mucho a cualquier persona, ¿cómo va su preciosa vida? Ya, ¡uy, preciosa! Pobre de mí, preciosa. Pues claro que es preciosa, porque usted está hecha una carraca. Usted está arrugada, fea, tonta, vieja, pero Cristo la ha comprado con su sangre. Habéis sido comprados a gran precio, tu vida es preciosa. Y Cristo te dice, eres preciosa a mis ojos, me has costado toda mi sangre. Y no veas lo que va a ser en la resurrección de la carne cuando te resucite con tus 33 años, sin una arruga, sin un nada. Va a estar preciosa. Bueno, pues somos preciosos. Todo fue creado para Cristo, todo, Él es el Señor de todo, el Rey de todo. Y entonces, con su encarnación, Él se constituyó vencedor de la muerte y del demonio, haciéndose Señor de la vida. Y todos los hombres se ordenan a Cristo como a su fin. Y toda la gracia que se confiere al hombre redimido es gracia de Cristo y no solo gracia de Dios. Decimos, estás en gracia de Dios. Cuando pecas te tienes que poner en gracia de Dios. Es una manera imperfecta de hablar.
porque lo preciso sería decir en gracia de Cristo, porque el que te trae la gracia con sus méritos por su encarnación es Cristo. Si no, ¿por qué canal nos llegaba la gracia de Dios? Él se hubiera inventado uno, pero como decimos, eso es inútil pensarlo, porque él inventó el que hay, que es la encarnación. Entonces, en la obra de la encarnación hay tres fines diferentes, pero conectados entre sí. El fin inmediato, la redención del género humano. El fin mediato, la gloria de Cristo. Y el fin absoluto, la gloria de Dios. Todo mira a la gloria de Dios. Y atención a un detalle, la encarnación fue ordenada a la redención y por tanto la predestinación de María Santísima fue también ordenada a nuestra redención, porque la Virgen María fue predestinada para ser madre del Redentor, y este es el fundamento de la corredención mariana, que es una pena que no se declare como dogma. No, María no es corredentora solo ni principalmente por haber estado al pie de la cruz. En eso fue cuando ella ejerció su oficio de corredentora. Pero ella fue pensada antes de los siglos para ser madre del que iba a ser el Redentor. Y por lo tanto es la corredentora, porque ha sido unida al orden hipostático. Y hay un nexo ontológico de ella con su hijo. Bien, el Verbo, última conclusión, se encarnó. Esta es muy bonita. A ver, muy práctica para nosotros. El Verbo se encarnó para redimir todos los pecados de los hombres, pero principalmente el pecado original. Principal. O sea, para redimir todos los pecados de los hombres. Cristo murió en la cruz no solo para redimir a los predestinados, a los fieles, a los elegidos, sino a todos los hombres del mundo sin excepción. Dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro Te Devote, todo es el Adoro Te Devote, cada palabra es una mina de teología, y dice: Pie pelicane Jesu Domine, mei mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere totum mundum quitaba omniscelere, que significa: oh piadoso pelícano, Señor Jesús, a mí, inmundo y sucio, lávame con tu sangre, de la cual una sola gotita basta para salvar al mundo de todos sus crímenes, porque en la cruz murió absolutamente por todos. Su sangre nos purifica de todo pecado, es propiciación por nuestros pecados, dice San Juan, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Los jansenistas decían que Cristo murió solo por los predestinados, y la Iglesia condenó esto. O sea, Cristo se encarnó para redimir todos los pecados de los hombres. Pero dice la segunda parte de la sentencia teológica, pero principalmente el pecado original. Y atención, esto ya no es de fe, ¿eh? Lo primero sí es de fe, que Cristo se encarnó y murió para redimir todos los pecados. Pero Santo Tomás enseña que, sobre todo, para borrar el pecado original. No quiere decir esto que todos los pecados se borren de hecho, porque el hombre que no quiere unirse a Cristo no se le borran sus pecados, sino que Cristo ofreció al Padre todo cuanto era necesario y suficiente para borrar todos los pecados. Sin embargo, continúa Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, cuestión primera. Sin embargo, Cristo vino principalmente para borrar el pecado mayor, o sea, el que afectaba al mayor número de hombres. Porque una cosa puede ser mayor que otra de dos modos, intensiva o extensivamente. El pecado es intensivamente mayor cuanto es más voluntario. Y en ese sentido es peor un pecado actual que un pecado original, que el pecado original, porque el pecado original yo no tuve voluntad, en el actual sí. Por lo tanto es más intenso un pecado actual que yo cometo ahora que el original. Pero extensivamente, dice Santo Tomás,
en extensión, el pecado original es mayor que el actual, puesto que afecta a todo el género humano, mientras que el actual solo afecta al que lo comete. Y en este sentido, ¡qué maravilla! Santo Tomás es una maravilla. En este sentido hay que decir que Cristo vino principalmente a borrar el pecado original, ya que el bien de todo el mundo es mayor que el de un solo individuo. Un niño, un hombre que ha cometido un crimen espantoso o cientos de crímenes, ese ya venía Cristo a redimirlo en la cruz. Pero le interesaba más, si pudiéramos hablar así, borrar el pecado original de muchos niños que no habían cometido pecado ninguno. Por lo tanto, eran pecados menos intensos. El de esos niños, el de mucha gente buena, pero era más extenso, porque alcanza a todos. Y entonces Cristo viene a abrazar, por eso muere con los brazos abiertos en la cruz, a abrazar al universo entero.